Shalom a todos. Seguimos con las estirpes dudosas. Los entresijos de la historia a menudo nos ofrecen sorpresas, tejiendo temas tan increíblemente entrelazados que hasta el más erudito de los historiadores podría quedar atónito. Uno de estos misterios reside en la vida de Francisco Pizarro, el conquistador español responsable de la desintegración del vasto imperio inca. Sin embargo, es posible que este conquistador, de apellido y circunstancias intrigantes, estuviera más cerca de mis ancestros judíos de lo que uno podría imaginar inicialmente. En Extremadura, la región de origen de Pizarro, existía una gran comunidad antes de la expulsión de 1498, de 1492, perdón. De hecho, la ciudad de Trujillo, lugar de nacimiento de Pizarro, tenía una judería notable. Muchos judíos que vivían en esta región se convirtieron al cristianismo para evitar la expulsión, convirtiéndose en conversos o cristianos nuevos. En este contexto, es concebible que la familia de Pizarro pudiera haber sido parte de esta comunidad conversa. Vamos a elaborarlo. Debemos recordar que en la sociedad del siglo XV, XVI, ser un converso no era algo que se exhibiera con orgullo. La Inquisición estaba siempre al acecho, lista para acusar a los nuevos cristianos de judaizar en secreto. Por ende, es posible que incluso si Francisco Pizarro tuviera ascendencia judía, lo hubiera mantenido oculto. Las conexiones entre Pizarro y los judíos conversos son más profundas que un mero apellido. Algunos de sus colaboradores más cercanos, como Hernando de Luque, estuvieron envueltos en controversias debido a su posible origen judío. Este vínculo cercano con los conversos sugiere una aceptación, o al menos una tolerancia, de Pizarro hacia aquellos de ascendencia hebrea, un rasgo poco común entre los conquistadores de su época. Además, algunos investigadores han destacado aspectos de su conducta y de sus decisiones que podrían haber sido influenciadas por el legado cultural judío. Por ejemplo, su tenacidad, su audacia, su habilidad para negociar y comprometerse, características, aunque no exclusivas de los judíos, están notablemente arraigados en la cultura judía. Las teorías sobre la posible ascendencia judía de Pizarro también se han apoyado en el análisis de su firma. Algunos expertos en paleografía y simbología han señalado que la firma de Pizarro incluye elementos
que podrían tener connotaciones judías, como ciertas formas que recuerdan a las letras del alfabeto hebreo. Además, algunas tradiciones y prácticas de Pizarro podrían ser indicativas de un pasado judío. Por ejemplo, existen relatos que mencionan a Pizarro evitando comer carne de cerdo. En la tradición judía el cerdo es considerado un animal impuro y su consumo está prohibido. Si bien hay varias razones por las cuales alguien podía evitar comer cerdo, en el contexto de la época de Pizarro, podía ser visto como una pista de su posible ascendencia judía. Otra indicación de los posibles lazos de Pizarro con el judaísmo es su relación con los conversos, como dijimos anteriormente. Muchos de sus colaboradores más cercanos eran de origen converso, lo que podría sugerir una conexión personal con la comunidad de conversos. Una figura notable de este sentido es su socio y amigo, Diego de Almagro, que también ha sido objeto de especulaciones en relación a su posible ascendencia judía. Además, la presencia de símbolos que podían ser de origen judío en las armaduras y estandartes de Pizarro han alimentado las teorías de su posible ascendencia hebrea. Sin embargo, también es importante recordar que los símbolos, como las estrellas de 6 puntas, eran comunes en la heraldía medieval y no necesariamente indican una conexión judía. Sin embargo, debemos proceder con cautela antes de llegar a conclusiones definitivas. Aunque estas observaciones proporcionen argumentos interesantes, toda la evidencia es circunstancial. Sin registros documentales concluyentes que afirmen el linaje judío de Pizarro, cualquier afirmación de su judaísmo no puede ser más que hipotética. Por último, el debate en torno al linaje de Pizarro plantea una reflexión importante de cómo la historia es interpretada y entendida. ¿Por qué es importante si Pizarro tenía o no antepasados judíos? ¿Cómo cambia nuestra percepción de él y de sus acciones? La verdad es que no debería cambiar nada. Pizarro fue un hombre de su tiempo, un tiempo de exploración, conquista y a menudo de brutalidad. Sus acciones, más que su linaje, son las que moldearon el curso de la historia. En conclusión, la posibilidad de un linaje judío para Francisco Pizarro es un hilo fascinante en el tapiz de la historia que merece ser explorado. Por eso lo hago, aunque con precaución y escepticismo. Después de todo, somos el producto de nuestras acciones más que de nuestra ascendencia. En el caso de Pizarro, esto es especialmente cierto, pues su audacia, ambición y determinación, y no su posible ascendencia judía, lo que lo llevó a cambiar el curso de la historia del Nuevo Mundo. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.